Hola chicos, espero que estén muy bien, saludos cordiales. Bueno, en este caso, o en esta ocasión más bien, vamos a ver el tema del movimiento literario romanticismo. Ya hemos ido vimos la época clásica, vimos el Renacimiento, el Siglo de Oro, ahora vamos por el romanticismo. El romanticismo, les cuento, es un movimiento literario muy particular. Tiene la raíz etimológica. Cuando hablamos de etimología es de dónde proviene una palabra. Entonces, tiene un sufijo, el sufijo es el que está de último en la palabra, ismo, en este caso romanticismo, ismo, que significa corriente de pensamiento o bien una doctrina. Por ejemplo, el budismo, el islamismo, puede ser el catolicismo, el cristianismo, y lo que usted le ponga antes es, por ejemplo, en el cristianismo es la corriente o el pensamiento basado en Cristo. El budismo, corriente de pensamiento o doctrina basada en Buda, y así con todos. En el romanticismo, entonces, es la corriente o el pensamiento basado en Roma, en la ciudad de Roma. Tiene un origen francés, no sé cómo se pronuncia en francés, pero viene de romantic. Y los franceses lo utilizaron después como del francés antiguo, romantics. Entonces, y por un estilo de escritura, romance o romance. Con esto hacen alusión a Roma, en consideración a Roma. Entonces podemos decir que el romanticismo fue una corriente de pensamiento, una doctrina basado en Roma o considerando a Roma. Como ustedes pueden o han ido notando, han ido observando en los diferentes movimientos, lo que es Grecia y la antigua Roma estaba muy instaurada en los estilos de pensamiento, en los diferentes movimientos literarios. Principalmente Roma, que en su tiempo fue una potencia, ¿verdad? Fue todo un imperio. Entonces, de ahí que Roma se utilizara tanto como referencia para otros movimientos literarios, como lo vimos con el Renacimiento y obviamente en la época clásica, la antigua Grecia, la antigua Roma. Aún más Roma, que se convirtió en un imperio, ¿verdad? Muy bien, de ahí viene la palabra romanticismo. Pero, ¿qué es en sí el romanticismo? Bueno, el romanticismo viene, como les digo, esa es la etimología. Es una palabra de raíz francesa con el ismo, que significa doctrina o corriente, pero se origina en Alemania, más o menos en finales del siglo XVIII, prevalece todavía en el XIX. De Alemania se extiende al resto de Europa y después llega a América. ¿Por qué surge el romanticismo? Bueno, sí hemos hablado un poco del Renacimiento. En el Renacimiento ustedes saben que se dio esa oposición hacia lo que era la Edad Media, hacia lo que era el teocentrismo, Dios como centro. Se pone al hombre, el antropocentrismo, al hombre como centro, y se trató de imitar el modelo clásico, el modelo griego y romano. Hasta ahí estamos bien. Pero también dentro del Renacimiento se dio lo que se llamó la Ilustración. La Ilustración se da precisamente porque, como les he mencionado en clases anteriores,
La Edad Media es la llamada Edad Oscura de la historia. Como les mencioné en su momento, no se generó nada, ¿verdad? Entonces, porque la Santa Inquisición todo lo dominaba, la Iglesia era la que dominaba y ponía los dogmas y las creencias. Entonces, cuando llega la Ilustración, es un renacer de todo tipo de los saberes. Entonces ya la gente podía leer otro tipo de libros, podía inventar, se da lo de la razón, se da la experimentación, el hombre, ¿verdad? El ser humano en sí como sociedad. Entonces a todo eso se le llamó la Ilustración, o también el siglo de las luces, donde se sale de la oscuridad de la Edad Media y se da la oportunidad y el apogeo para lo que es que la gente lea, que se ilustre, que se prepare, que invente. Todo eso se da también dentro del Renacimiento. El romanticismo surgió en oposición precisamente a esta corriente de la Ilustración, incluyendo también el Renacimiento. Porque en el Renacimiento la razón toma mucha importancia. Al tomar tanta importancia la razón, entonces la realidad se vuelve súper objetiva. Y era algo con lo que los románticos no podían lidiar, con la realidad. Entonces, yo les he mencionado que casi siempre un movimiento literario surge en contraposición a otro movimiento. En este caso fue hacia la Ilustración y hacia el Renacimiento, hacia esto de la razón y presentar la realidad de la manera en que se presentaba. A un romántico no le gusta su realidad. Ellos creían más en la imaginación, más en la creatividad. No se basaron en la realidad. En otras palabras, o más bien, cuando hablamos de contextos, por ejemplo, que yo les he dicho a ustedes, bueno, si usted quiere saber qué estaba ocurriendo en esa época, si leemos un libro de esa época, nos podemos dar cuenta que era lo que pasaba, que era lo que estaba sucediendo. Con la literatura romántica no, porque ellos no hablan de su realidad. Ellos inventaron, o más bien si podían hablar de otros lugares lejanos, o inventar o imaginar hasta nuevos lugares, lo iban a hacer. Entonces, con los románticos no nos es tan sencillo saber qué estaba ocurriendo final del siglo XVIII, finales del siglo XIX. Ya esto tenemos que buscarlo nosotros. Ya tenemos que buscar qué estaba sucediendo. Sin embargo, ya hemos visto nosotros el siglo, perdón, ya hemos visto nosotros el siglo XV, que fue la Edad Media, vimos siglo XVI y XVII, que fue el Renacimiento, el siglo de oro español, el Barroco. Junto a eso, ya más o menos en el 17, 18 se da la Ilustración, que es lo que les estoy diciendo, ¿verdad? El siglo también de las luces, donde ya empieza la razón, empieza el ser humano a tener más importancia, a tener más conocimiento. Y ya a finales del siglo XVIII, siglo XIX, estamos con el romanticismo. Lo que pasa es que en esos tiempos, no crean ustedes que todo era paz y armonía. Era una realidad hostil. Era una realidad, por ejemplo, revoluciones o guerras, pueblos que eran esclavizados por otros países, o así, ¿verdad? Como por ejemplo yo les había dicho en el caso de España, que había perdido sus dos últimas colonias inglesas, de hecho, o por ejemplo Jamaica, que en algún momento fue colonia inglesa, ¿verdad? Entonces había como una época de conquista,
de reconquistas, de guerras por algún territorio. O sea, la realidad no era la ideal, no era así como algo que todo en paz, todo bonito, ¿verdad? Aparte que había monarquías, estaba también, bueno, ya lo que era la Inquisición no estaba para este tiempo, porque eso fue en el siglo XV, pero también siempre ha estado una realidad en donde ya nos damos cuenta con el Renacimiento y el Barroco, o el siglo de oro español, que España tenía, al menos en España, había una leve o una cierta fortaleza eh, económica y literaria, o sea, no estaban del todo bien. Había una crisis de valores y también, bueno, había cierta crisis económica, estaban saliendo de ahí. Entonces no nos imaginemos que en ese tiempo, el siglo XVIII, que es el siglo XIX, que fue cuando surgió lo del romanticismo, ellos presentaban o tenían una realidad preciosísima. Por algo era que no les gustaba su realidad. Y de ahí es que surge el romanticismo. Es así, chicos, como en el romanticismo entonces se da igual poesía, se da narrativa, pero los escritores, los poetas, ya lo que resaltan es la individualidad, resaltan sus emociones, la expresión de sus emociones. Por eso con el romanticismo no podemos basarnos únicamente en decir que es amor. Ay, qué romántica está el personaje, qué romántico. No. Bueno, ahora sí, ahora en los tiempos modernos, así es como se llama, ¿verdad? Alguien que es pues muy sensible o bien que es muy sentimental. Bueno, pero si hablamos como un movimiento literario en sí, o sea que se dio en el siglo XVIII, abarcó parte del XIX, por lo menos la mitad del XIX, no era solo sentimientos de amor, son sentimientos, cualquier tipo de sentimientos, es expresar libertad. Así que hay sentimientos de amor, hay sentimientos de tristeza, hay sentimientos de odio, hay sentimientos de repudio, melancolía. De hecho, una de las cualidades de muchos escritores románticos es que terminaban suicidándose, precisamente porque llegaban a un grado de melancolía tan grande que veían como el suicidio o veían en el suicidio una especie de libertad. Entonces no se enfoquen en que el romanticismo es solamente sentimientos de amor. De todas maneras lo vamos a ver con la lectura del Cuervo, o también si hubiéramos leído Frankenstein, usted me va a decir cómo que tiene eso de romántico. Por ejemplo, y si usted lee las obras de Edgar Allan Poe, el escritor estadounidense, usted se va a quedar como, ¿y esto que tiene de romántico? Bueno, ya vamos a ver que el romanticismo tiene diferentes características y no en todos los escritores se aplicaron las mismas, ¿verdad? Entonces, eso sí es muy importante saberlo. También, como dice ahí, son sentimientos, emociones, cualquier tipo de emoción. Les comentaba que con la ilustración, con esto de la razón y poner al ser humano, ¿verdad?, como centro, pero ya era en forma general, poner al ser humano como centro universal, como algo general, conocerlo, pero como sociedad. En el romanticismo o más bien se inclinaron más hacia lo individual. Cada persona con sus sentimientos, con sus emociones, su libertad, el poder expresarse libremente. Entonces vemos que con el romanticismo es una expresión de emociones. Sin embargo, tenemos que considerar también que ellos tenían otras características que vamos a ir viendo poco a poco. Bueno, ¿y cómo es una obra romántica? Entonces, los románticos sí rompieron con todo lo que era clásico. Tienen un espíritu rebelde, algo más creativo,
más de la imaginación. Entonces, como dice la diapositiva, ¿verdad? Rompen con las características propias de cada género, porque en realidad ellos buscaban esa libertad, la libertad absoluta. O sea, yo puedo escribir lo que yo siento como a mí me plazca, porque eso es lo que yo en ese momento estoy sintiendo, esa es mi emoción. También, como dice ahí, ellos van a mezclar lo original con lo fantasioso, también con lo trágico, y también la comedia con la tragedia. Puede haber la tragicomedia. Pero eso sí tienen que recordar, chiquillos, ellos no hablaban de la realidad. Eso sí no va a encontrar usted en un texto romántico. Nada que se relacionara con lo que estaba pasando en ese momento, nada que fuera real. Todo tenía que ser creativo, imaginativo, original, pero no basado en la realidad, eso sí no. Después, ¿qué más dice ahí? Bueno, creo que ya ahí les dije más o menos lo que decía la diapositiva. Pero sí recordar ese espíritu rebelde de los románticos. ¿Y por qué? Es que ellos querían como esa liberación de todo lo que los emancipara. O sea, más bien querían la liberación de todo lo que los oprimiera, perdón. Querían una libertad, como les digo, era una libertad absoluta. Poder libremente expresarse, poder libremente romper esquemas. Así eran los románticos. Por eso es que ellos no se adaptaban a su sociedad. De hecho, los personajes que utilizaban o que resaltaron fueron personajes que en la sociedad eran marginados. En ese tiempo, por ejemplo, piratas, mendigos, personajes de clase, tal vez de una clase baja, que fueran discriminados o marginados en la sociedad. Entonces, más bien, eso les daba a ellos como una motivación de presentar a ese tipo de personajes. Continuamos con esto. Entonces, muy bien. Recuerden que ellos era poner la imaginación o la creatividad por encima de la razón. Porque la razón ya llevaba entonces a ubicarse en la realidad, poner los pies en la tierra, que precisamente era lo que ellos no querían o no les gustaba. Entonces, lo imaginativo, la creación, el hablar de otros lugares lejanos, inventar las historias, la tragedia, todo esto, la comedia, mezclar, era lo que ellos buscaban, quitando la razón. Por eso es que está el razonamiento y la parte emocional que todos tenemos. Tenemos una parte racional y una parte emocional. Vamos a hacer esta comparación entonces, en los románticos, la parte racional ellos la quitan porque es la parte con la que usted vive la realidad, con la parte racional. Ellos querían vivir con su parte emocional. Su parte emocional iba a incluir todo tipo de sentimientos, emociones, sentimientos, el espíritu rebelde, la tragedia. También entonces, en las obras, lo que nosotros vemos, como dice ahí, van a combinar la novela gótica o lo misterioso, lo sobrenatural, les gustaba un montón, el terror, pero también puede ser una novela histórica, o sea, algo que no fuera de la realidad. Tienen que pensar en los románticos como apáticos totalmente a su realidad. También ahí dice, bueno, la naturaleza sí era para ellos muy importante, un personaje muy importante, la naturaleza silvestre, o sea, nada que fuera de ciudad. Entonces, como les he venido diciendo, para ellos la realidad la quitaban. No les gustaba vivir en su parte racional. Esto les causaba una profunda melancolía, ver cómo estaba la sociedad en ese momento. Por eso es que también les mencioné que algunos
no todos, claramente. Algunos de los poetas, especialmente algunos poetas románticos, terminaban en el suicidio. También castillos. La Edad Media les atraía montones por ser una edad oscura, por ser tétrico, por todo esto que tenga que ver con misterio. Que de hecho, eso es lo que se ve en El Cuervo o se ve en Frankenstein. Es la parte misteriosa, el gusto por lo sobrenatural también. Y también hay otras obras, claramente, ¿verdad? En donde son de castillos antiguos, lugares lejanos, o que ocurra en la naturaleza, pero algo exótico, algo lejano. Esos eran los románticos, ¿verdad? Y estos eran los temas que ellos trataban. Entonces, aquí quiero que noten, chiquillos, que hay una mezcla. O sea, no todos los románticos escribieron algo, o sea, no todo era sobrenatural, o no todo era basado en el misterio o en el terror, no. En algunos sí se inclinaron por eso. Otros por hablar acerca de castillos medievales o bien la Edad Media. Otros más bien de la naturaleza, que para ellos la naturaleza, ya les digo, era un personaje importantísimo. Entonces hay una mezcla, con los románticos hay una mezcla. Todo mientras no se mencione la realidad. Entonces las características del romanticismo, vamos a ver algunas. Y vuelvo y repito, no en todos los escritores se dan todas las características. Se consideraron románticos, pero no es que en todas sus obras se dan las características tal y como están, ¿verdad? Las que sí van a predominar en todos va a ser lo original, lo creativo, la imaginación. Ellos rechazaban la razón, totalmente, todos rechazaban la realidad. Entonces tenemos las emociones y los sentimientos, lo más importante. El rechazo por la razón. Ya les digo, nosotros tenemos una parte racional y una parte emocional, todo ser humano. Entonces ellos, lo racional no, porque eso implicaba tener que hablar de la realidad, estar consciente de la realidad. Entonces se refugiaban o resaltaban la parte emocional, como dice ahí. Entonces, sí todos tenían que usar la creatividad, la imaginación y la pasión. Eso sí, en todos los escritores románticos estaba presente. Ya en estas características, no en todos están presentes, no en todas las obras. Por ejemplo, bueno, la originalidad sí, ya les digo, la imaginación, la creatividad, la pasión, la originalidad tenían que estar presentes. Y el rechazo de la razón, ¿verdad? Nada que se relacionara con la realidad. Los temas históricos, los preindustriales, nacionalistas y tradicionales, que es la segunda característica que ahí se menciona, no se ve en todos los escritores románticos. Sí se decía que muchos de ellos eran muy nacionalistas. Y es algo contradictorio, porque uno diría, qué curioso, si son tan nacionalistas, ¿por qué rechazaban su realidad? ¿Por qué no les gustaba? Bueno, precisamente porque ellos querían una liberación, casi llegando a la anarquía, que no hubiera nada que los dominara. Les gustaba la emancipación de los pueblos, que se pudieran liberar del yugo, de lo que sea que les estuviera oprimiendo. Entonces, ellos, al ser también tan nacionalistas, eso les provocaba fuertes depresiones, una fuerte melancolía, abuso de drogas. ¿Qué más? Alejamiento de la realidad, viajar, o sea, no estar como no estar presente en esa realidad. Los románticos es todo un tema, definitivamente. Ya les digo, ahora la palabra se usa con otra connotación.
es alguien más sensible, alguien que puede expresar sus sentimientos, alguien, no sé, más emotivo, pero ya tal vez no cae en esto de la depresión o en la melancolía o que evade su realidad, como si lo hacían los románticos, que evadían la realidad no por ellos que no existiera. Y en sus obras obviamente lo demostraban, que la realidad no. En su vida privada es donde les digo, que caían en fuertes depresiones, en una melancolía extrema, en el abuso de drogas que los llevaba a la muerte. Y, bueno, como les decía, ¿verdad? No todos son tradicionalistas, no todos presentaron lo nacionalista, ni lo preindustrial, ni, como dice ahí, los temas históricos, no todos. El gusto sí por los temas misteriosos tampoco es de todos. El gusto por el misterio o lo sobrenatural, no todos los escritores románticos lo aplicaron. Entonces, hay que leer, obviamente, ¿verdad?, el texto para saber cuáles características utilizó el autor en ese caso. Por ejemplo, en El Cuervo, Edgar Allan Poe es esto, él es romántico, pero es el gusto por lo sobrenatural y por lo misterioso. Usted, Edgar Allan Poe, no va a leer nada de amor. O sea, algo así como que usted diga, ay, es que qué romántico, qué lindo, qué sentimientos se expresa, como así decir un poema de Pablo Neruda. No, a él le gustaba lo misterioso, lo sobrenatural. De hecho, así está basado todos sus cuentos y todas sus obras. Y este poema narrativo del Cuervo. En Frankenstein se da el gusto por lo sobrenatural, también por el misterio y por el terror. Pero no en todos. ¿Qué es lo que sí, repito, qué es lo que sí está presente en todos? La creatividad, la imaginación, el predominio de las emociones, los sentimientos por sobre la razón. Evadir la realidad, la parte racional, quitarla. El ser originales, esto sí se presenta en todos. En estas otras características, no en todos se da. Entonces habría que leer la obra, conocer al autor, a ver por qué se inclinó él. Así nos damos cuenta por qué Edgar Allan Poe es un autor romántico. En estas otras características, aquí sí, como les decía, no en todos los escritores van a estar presentes. Por ejemplo, los autores eran idealizados, eso sí, ¿verdad? Y sus obras eran de inspiración propia. Cuando dice ahí que ellos, hubo una oposición a profesionalizar la creación artística, es que ellos no querían que los encajaran o que su profesión fuera artística, como literarios o literatos. No, es que ellos querían ser libres. Entonces, como dice ahí, ¿verdad? Ellos se inspiraban y ya. O sea, no era que, ay, ve, este es escritor, este es un pintor, este es un músico, que sí los hubo claramente, pero no como profesión, sino lo que saliera de su inspiración. No todos tuvieron esta característica, sí la de la inspiración, eso sí todos tenían que tenerla. El género poético y el género narrativo fue lo que más se dio, la poesía y la narrativa. De hecho, con el poema El Cuervo, vemos que es un poema narrativo. Poema porque está escrito en verso y en estrofas y cuenta una historia. Después dice la visión idealista, ¿verdad? En el cual el ser humano siempre busca esa libertad. Y lo romántico. O sea, cuando se dice romántico es porque quiere expresar cualquier tipo de sentimientos. Entonces, el ser humano, bueno, según los románticos, que busque su libertad, que busque lo que lo haga feliz o infeliz o como sea, pero que busque su libertad. Y que exprese sus sentimientos, cualquiera que sean estos, cualquiera.
no solamente amor. Después dice que los temas destacados en la poesía, principalmente en la poesía, era el amor, pero también había amor con desengaño y traición, que era algo que también los ponía melancólicos, los ponía muy tristes. Es que los románticos, así ya en palabras populares, chiquillos, eran toda una nota, de verdad. O sea, ellos el amor lo idealizaban tanto que sufrían demasiado por amor o por su amada, hasta llegar al punto que leemos en algunas obras donde no solo en la vida real sucedía, también los personajes de las obras morían por el amor de su amada, o por si los rechazaban, o por la traición, o la deslealtad, o el desengaño. O sea, todos estos temas ahí, ¿verdad? Pero también habían temas basados en la naturaleza, en las ruinas, todo lo que fuera como más bien extraño, en lugar de verse así como algo bonito, todo lo que fuera extraño, las ruinas. O sea, hacer toda una historia de algo de ruinas me llamaba la atención. La naturaleza sí era como para ellos un personaje importantísimo, porque es como la naturaleza es como sinónimo de libertad, de creación, de originalidad, de imaginación. Entonces por eso les gustaba muchísimo. Y puede ser también hasta el tema de la muerte. Entonces no podemos definir como, bueno, todos los escritores románticos escribían así, 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 así. No, es que como ya les dije, no todas las características están en todas las obras o en todos los escritores. Y repito, para aquello de que se les haya olvidado, la creatividad, la imaginación, la pasión, la libertad, la expresión de emociones y sentimientos, sí, eso sí tenía que estar en todos, porque ellos tenían que evadir la realidad, o sea, ellos la evadían, entonces su creación tenía que ser auténtica, no podían hablar nada de la realidad, no les gustaba ni siquiera. Había también como una mezcla, ok, vamos a hacer aquí un paréntesis. A veces no podemos confundir al escritor con el narrador o el personaje principal. El escritor, como su nombre lo dice, él es el que escribe la obra. Él piensa en un personaje, piensa en un narrador, alguien que vaya a contar la historia. Y lo que él cuenta no es precisamente su vida, no es precisamente lo que a él le pasa. Con los románticos, algunos, no podemos generalizar, algunos mezclaban su vida personal con lo que escribían. Entonces, esa melancolía, esa depresión que ellos sentían, esa apatía por la realidad, la traspasaban a sus obras. Entonces era ahí donde esos poemas de amor, pero más bien un amor tan pasional, que los llevaba a la tristeza, los llevaba más bien a la angustia, a la desesperación, los llevaba a sentirse traicionados, desdichados, porque tal vez en su vida personal eso lo estaban pasando o lo habían pasado. Y algunos, moría el personaje y algunos también, como ya les dije, ¿verdad? Terminaban en suicidio, terminaban con una sobredosis, porque también su vida, pues, vamos a ver, si usted evade la realidad en estos momentos, si usted no quiere saber nada, por ejemplo, estamos en media pandemia y que perece las noticias y todo, entonces usted se centra en otro mundo, eleva su imaginación, evade la realidad. Chicos, ¿cómo va a ser su vida? No se puede evadir la realidad. Hay una realidad que tenemos que afrontar. Esto era lo que a ellos no les gustaba a los románticos. Por eso les digo que eran toda la nota. Después, y así en la música y así en las artes, ¿verdad? Y obviamente nosotros que nos basamos en la literatura. Después, bueno, me faltó ahí, temas destacados de la libertad, pero es que eso lo he dicho en todo.
Es una libertad de verdad que cae prácticamente o casi en la anarquía, como el ser libre, que nadie me diga nada, ni qué tengo que hacer, ni cómo ser. Sea libre, usted sea libre, usted haga lo que desee. No importa lo establecido por la sociedad, ni las tradiciones, ni nada, sea libre. Eso es lo que ellos buscaban. Algunos encontraron en el suicidio, la sobredosis, esa libertad. ¿Podemos decir que los personajes, los escritores románticos eran felices? No sabemos, nos imaginamos que no, porque este movimiento literario es muy fuerte. Al menos en el caso de Edgar Allan Poe, el escritor del Cuervo, Edgar Allan Poe murió en una zanja, murió en estado etílico. No pudo llegar ni siquiera al centro donde había unas votaciones y les pagaban a las personas por ir a votar prácticamente. Él ni siquiera pudo llegar ahí. Un autor de tanto renombre. Él no supo nunca su trascendencia internacional, mundial, universal. De hecho, cuando vemos la biografía de Edgar Allan Poe, ustedes se van a dar cuenta que la vida de él era un completo desastre. Pero como escritor, excelente. Tenía ese talento. Entonces él se aplica apenas su personalidad como para el romanticismo. Solamente que Edgar Allan Poe, sí, obviamente la imaginación, no puede faltar, la creatividad, la originalidad, la libertad, pero él se inclinó por el gusto por lo sobrenatural, por lo misterioso y sobrenatural. De hecho, fue el creador de las novelas policíacas, las novelas de investigación, donde hubo crímenes y buscar quién lo hizo. Y bueno, ya también vemos en El Cuervo esto tan misterioso y tan sobrenatural, un cuervo que le habla. Entonces todo esto está. Y si alguna vez ustedes se leen Frankenstein, también se van a dar cuenta de lo que hace todo este monstruo, las muertes que provoca y todo, ¿verdad? Entonces, hubo escritores que se inclinaron por esto, por lo sobrenatural, ¿verdad? Y lista con esa diapositiva. Y bueno, ya en esta son los autores ingleses reconocidos, los franceses y los estadounidenses. Ahí, por ejemplo, bueno, Mary Shelley, que es la de Frankenstein, ¿verdad? Que fue una escritora inglesa. También está, bueno, los franceses resaltaron muchísimo, por ejemplo, Rousseau, o ahí está Víctor Hugo, el escritor de Los Miserables, que de hecho habla también de la Revolución Francesa, o también está Víctor Hugo, que también hizo Madame Bovary. Alejandro Dumas, con La Dama de las Camelias. Bueno, ellos sí trascendieron. Estadounidenses, ahí se pone Edgar Allan Poe, que fue uno de los máximos representantes del romanticismo, de los que se hicieron más famosos, aunque él no se diera cuenta de la fama realmente que llegó a tener. Ahora lo que nos falta es analizar el poema narrativo El Cuervo.